podrá mantenerse de pie aquel que no tenga raíces. No podrá dar fruto aquel que no tenga raíces. No podremos parecernos a un árbol simplemente abundante si no tengo raíces. Sería una enredadera, como compartíamos en alguna otra ocasión. Aquella persona que ha sido plantada necesita saber que necesita nutrirse, y no solamente con una vida de oración, porque sabes, si hay algo importante que tenemos que recordar hoy, es que nuestra vida cristiana no solamente está basada en la oración, y tampoco solamente está basada en la Biblia. Tiene que haber un conjunto, tiene que haber ahora sí que un complemento unido en esto. ¿Por qué? Porque si soy solamente de oración y no tengo palabra, seré llevado simplemente como por los momentos sin saber y tener claro el panorama de Dios para mi vida. Y si solamente me muevo por la palabra y no por la oración, me voy a convertir, así como en el antiguo tiempo, como aquel que conoce la ley y quiere cumplirla a tal grado que ni siquiera puede, pero que juzga a otro y no tiene ese sentir de oración y de mover de Dios en misericordia. Yo creo que se entiende eso, ¿verdad? Y bien, muchos de nosotros, así como hemos estado aún también compartiendo con los niños, sabemos de la importancia de nuestras raíces. Pero algo que también tenemos que aprender es que no solamente tenemos raíces en Dios, también tenemos raíces de la vida, raíces de situaciones que aún pudieran parecer son más fuertes que las propias raíces en Dios. Y podemos tener raíces de malos comportamientos y están tan profundo que no importa cuántas raíces de la palabra de Dios estén queriendo fluir en mí, yo estoy bien agarrado de mi carne y pues, a ver, métete conmigo, a ver cómo te respondo, a ver cómo reacciono. Y verdaderamente eso hace que se note qué tipo de personas somos y no podemos presumir de algo que no tenemos. Nuestras raíces darán el fruto correspondiente. Y mi pregunta aquí no es si tienes raíces o no, las tienes. Pero mi pregunta sí es, ¿qué tipo de raíces hay en ti y en mí? Y cuando yo me vi descubierta de esto, dije, Señor, ¿qué puedo decirte? Necesito que trasplantes, si es posible, mi vida y que una vez más me hagas tener las raíces correctas. Y sabes, las raíces van a nacer cuando se ha sembrado una semilla, y una semilla verdadera, una palabra de parte de Dios. En nuestros días se han sembrado diferentes semillas y no precisamente han sido palabras de Dios. Hemos vivido a lo mejor con semillas de frustración que se implantaron. Interesantemente, al estudiar esto, y quiero leerlo para no añadir de más a eso, que nuestra vida empieza de alguna manera a tener una conciencia o un cierto tipo de comportamiento. Científicamente comprobado está que desde que nacemos hasta los 6 años empiezan a ser de alguna manera las semillas más importantes que van a determinar nuestra adultez. Y yo dije, wow, ojalá que mi mamá hubiese sabido. Creo que lo supo, no lo sé. Los papás, qué responsabilidad tan grande en la educación que le dan a un hijo de los 0 años a los 6. Yo estaba leyendo y dije, ok, tengo que informarme más, no soy mamá aún, pero creo que va a estar interesante ese punto. Los que son papás han de saber cómo funciona eso. Pero también dice que es solamente el 20% que lo que de alguna manera uno empieza a tomar sus decisiones por las semillas, por las ideas, por los pensamientos que se dieron consciente o inconscientemente en la vida de alguien. Y punto número 2 es que de los 6 a los 18, en la forma en la que vivas, en la forma en la que tú vayas considerando tu existencia, en el sentido de lo que te han estado implantando la vida o tú mismo, empiezas a tener también un 60% de comportamiento consciente o inconsciente por aquello que se sembró en ti, ¿ok? Y mi gran pregunta para este tiempo es lo siguiente. Yo sé que la mayoría de nosotros no nacimos en Cristo, ¿verdad? La mayoría de nosotros llegamos, no sé, a los 20 y algo, o simplemente hace poco, o a lo mejor algunos sí vienen desde el embrión literal, o sea, con papás creyentes, y qué padre, qué genial. Pero la mayoría de nosotros tenemos que entender lo siguiente: no solamente se trata de lo que se me sembró y entonces decir, ay, es que entonces soy así porque en mi niñez alguien me trató mal. Sí,
Pero esto no te quita la responsabilidad, ni siquiera a mí, de hoy volver a hacer una evaluación en mi vida y decir, ok, tengo toda esta semilla de frustración, de baja estima, de no poder pedir perdón, de que estoy lastimado, de que abusaron de mí en muchos sentidos. Y tengo todo eso, entonces ¿cómo puedo, una vez más, ser ese árbol que es plantado junto a corrientes de agua, que no se seca, que da su fruto a su tiempo? ¿Sabe? Aquí no estamos dudando de que usted sea un árbol fuerte. La única pregunta es, ¿con qué semillas fue sembrado? ¿Con qué palabras usted fue creciendo? Que de alguna manera, por más que queremos darle el fruto digno de Dios, no podemos. Y yo me quedaba pensando, Señor, no es que no tengamos frutos, tenemos frutos, pero no los espirituales, ¿verdad? Estoy hablando por mí. Y entonces digo, Señor, ¿qué es lo que tenemos que mover? ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? Y la gran intervención de parte de Dios es la siguiente: que la palabra de Dios tiene el poder de entrar y cortar y volver a sembrar, y ahora sí que si es posible trasplantar en el mismo ser algo nuevo. Pero es necesario que yo descubra cada una de esas semillas cada día en mi vida para que entonces pueda tener unas nuevas raíces. Y si es necesario que todo eso se seque, porque de hecho va a ser necesario que todo ese comportamiento que yo tengo, con toda esa situación que yo ya he venido manejando, va a ser muy necesario que yo simplemente renuncie y diga, ya no voy a alimentar esa raíz de amargura, ya no voy a alimentar esa raíz de no misericordia, ya no voy a alimentar esa raíz de falta de perdón, sino más bien voy a ver qué es lo que Dios quiere sembrar en mi corazón ahora, y de ahí partir. Y si tuviera que partir literalmente de estar siendo una plantita bebé, tendré que empezar de nuevo una vez más. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Yo necesito hacer una evaluación en mi vida, porque seguramente soy un árbol, quizás no el más fuerte, quizás muy fuerte, dependiendo de usted, póngase a pensar, pero ¿con qué raíz fue sembrada mi vida? ¿Con qué semilla, perdón? De tal manera que mis raíces ahora están tan profundas, y por más que yo quiero cambiar mi forma de hablar, a veces no puedo. Y sigo hablando groserías, y sigo hablando, no solamente groserías, porque al final de la historia no necesitas decir una mala palabra para lastimar a alguien, ¿estamos de acuerdo? Entonces, necesitamos saber qué es lo que está fluyendo de nosotros para darnos cuenta que fuimos sembrados en alguna manera en nuestra carne. Y no va a dejar de ser usted carne, ¿sabe? Siempre va a estar batallando, siempre va a haber problemas de pecado, quizás ya no los mismos que cuando usted inició en Cristo, pero siempre va a haber algo por lo cual nosotros tengamos que doblar rodillas. Pero sí, algo que tenemos que entender ahora es, Señor, yo quiero estar dispuesto a renunciar a todas esas raíces y una vez más empezar a nacer y a crecer, como dice la palabra, nacer de nuevo. Y ser una vez más plantado en tu palabra, para que entonces todo lo que tú esperas de mí sea hecho, porque tanto me has dicho y tanto me has demandado, pero tampoco te he entregado. Porque si ahora puedo evaluarme, no es porque no sea un árbol, lo soy, pero un árbol contaminado. Soy alguien que en alguna manera tiene fruto, pero no el que corresponde a aquel que está expuesto a la palabra. Y mi gran pregunta aquí es, ¿qué semillas quieres que Dios te entregue hoy para que puedas volver una vez más a ser ese hombre y esa mujer nueva? ¿Qué es lo que necesitamos que el Señor plante una vez más en este día para que entonces sí surja la bondad en vez de querer yo lo mío? Que surja el amor en vez de la ignorancia, y más que la ignorancia, perdón, la indiferencia. ¿Qué puedo yo hacer ahora para que el Señor una vez más implante sobre mí eso que necesito para hacer lo que Él quiere? Yo no puedo querer estarme aferrando a hacer algo que no tengo dentro de mí. Y lo importante de esto es que me encanta, Dios siempre está dispuesto a volvernos a formar, a volvernos a crear, a volver a crear en nosotros un corazón nuevo, lo dice la palabra. Yo creo que usted está conmigo en este mismo entendimiento. Pero si algo tenemos que empezar a reconocer es que necesitamos eso. Yo, por más que lo desee, no puedo cambiar el corazón de nadie. Por más que yo le esté explicando a alguien, no va a entender a menos de que él lo quiera entender. Yo no soy el Espíritu Santo. Yo quiero que usted diga, yo no soy. Diga conmigo, yo no soy el Espíritu Santo. Yo no convenzo a nadie. Esa verdad le va a traer tanta paz. Y no porque usted deje ser a alguien y que ya no lo tenga que enseñar. Tenemos que seguir enseñando, pero no podemos convencer a nadie.
¿Qué significa eso? Que si por ejemplo usted tiene un asunto con su esposo o con alguien por ahí y que usted le quiere hacer ver las cosas y dice, es que por aquí no va a ocurrir hasta que Dios intervenga, porque yo no convenzo a nadie. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo, ¿qué? Convence. Entonces yo me quito esa responsabilidad de estar diciéndole, oye, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Sí, tengo que estar diciendo en enseñanza, pero ya en obra no soy responsable de lo que se hace. Por lo mismo le dije ahorita yo aquí, yo le estoy entregando un mensaje, el Señor me entregó un mensaje, pero de que usted lo viva. Yo ahora sí que, como dijo Pilatos acá, me lavo las manos y ahora sí que cada quien viva conforme a lo que quiere hacer. Y no porque no me interese su vida y no porque no interceda por usted y su familia, pero sabe, no podemos cargar con eso. No podemos cargar con la conversión de alguien que en su casa no quiere todavía. Usted tiene que seguir intercediendo, tiene que seguir apelando a Dios y en la fe, pero si sucede o no sucede, no es su responsabilidad y tiene que ser libre de eso, porque si no es una frustración, hermanos. Vivimos frustrados, vivimos cargados, vivimos como que, ¿por qué no pasa? Y al final caemos en cuenta en el que, pues si no pasa es porque yo no tengo el poder para que eso suceda, solamente es Dios. Lo único que puedo hacer es interceder, pedir al Señor, ser paciente ante la situación y esperar. Algo que me encantó este fin de semana que escuché a través de una plática es que yo no tengo la última palabra tampoco, ni tengo siempre la razón. Por lo tanto, espero pacientemente y, como dice la palabra, en la quietud reconozco quién es Dios y espero a que Él obre. Y aun si tuviera que pasar por diferentes situaciones, pacientemente esperar en Señor. Yo no tengo la última palabra, Él tiene el control. Pareciera que es como algo motivacional, pero no, es algo de fe. Se trata de fe, se trata de estar arraigado en la palabra. ¿Y de dónde surge todo eso? ¿De algún motivador por ahí? No, de la palabra. Todo lo que yo estoy diciendo creo que usted lo puede reconocer como algún versículo por ahí en la palabra, ¿estamos de acuerdo? Pero no podemos sostenernos de una fe sin la palabra, porque la palabra es Cristo, Él fue el verbo, nosotros lo sabemos, y sin la palabra ninguno de nosotros puede estar sustentado en nada más. Entonces yo le invito a que meditemos un poco más en todo eso. No hay sustituto para la palabra de Dios en la vida del creyente. No se trata de que nada más escuchemos música cristiana, no solamente se trata de que convivamos con personas y que vayamos a reuniones, se trata de que yo en lo personal, en mi vida privada, tome la palabra de Dios, sea en un celular, sea en un papel, como usted se sienta mejor. Aquí no vamos a juzgar a nadie, habemos diferentes generaciones. Habrá aquellos que quieran estar con su libro, habremos otros que queremos digital, no lo sé, pero el chiste aquí es que podamos tomar la palabra y decir, Señor, ¿qué quieres hablar a mi vida ahora? ¿Qué quieres sembrar en mi vida ahora? Porque quizás el fruto no lo voy a ver ahora, pero cada día voy a estar sembrándome tanto de tu palabra sobre mi mente y mi corazón, que a lo mejor sin darme cuenta después se va a empezar sobre mí a notar que tengo palabra de Dios en mi vida. No puedo seguir queriendo algo que no se me ha sembrado. Y sabe, al final de la historia, el Señor salió a sembrar y esta es la palabra que ha sembrado en nosotros. Y bien, para hablar un poco más acerca de este salmo, que al final de la historia pues es nuestra base en este mensaje, hablamos de las bienaventuranzas y hablamos también de aquellos que pues son impíos, como dice por acá este pasaje. El bienaventurado dice aquí que por lo menos hace tres cosas. Dice aquí, evita, vamos a leerlo literalmente. Bienaventurado el hombre que no anda según el consejo de impíos. Esa es la primera razón de nosotros como creyentes para saber en dónde están siendo plantadas nuestras raíces. No andamos según el consejo de los malos. No nos detenemos en el camino ni nos sentamos en la silla de aquellos que se burlan. Y es posible que cada uno de nosotros podamos decir, ¿cómo puedo hacerlo de una manera más práctica? Ok, no nos dejamos influenciar por las palabras de otros. Nos dejamos influenciar por las palabras de Dios. Eso va a ser algo determinante para que usted y yo de ahora en adelante tengamos raíces que valgan la pena en nosotros. Porque hay muchas raíces, hermanos, que están ahí
que ni cuenta nos dimos que alguien puso, pero que nosotros creímos que era el camino y fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo. Alguien nos dijo, tú nunca vas a servir para esto. Ok, es lo que había, es lo que se me dijo, y fue creciendo, pero fue una influencia de alguien más que no tenía por qué crear una raíz en nosotros. Y lo único que puede influenciar y debería ser esa influencia es la palabra de Dios, no de los impíos. Por lo tanto, cada vez que alguien se acerque, conocido, desconocido, muy amado o como sea que tenga usted a alguien y que le diga, es que tú esto, es que tú lo otro, simplemente decir, Señor, cierra mis oídos, porque todo lo que entra por mi oído se convierte en alguna manera en una semilla. Los papás han de saber eso, ¿verdad? Lo que le decimos a nuestros hijos importa. Muchos de nosotros traemos semillas bien fuertes y bien complicadas porque alguien en nuestra infancia nos dijo algo que, aunque no tenemos consciente, está ahí y nos persigue. ¿Sabe? Yo le quiero compartir algo que es, pues pudiéramos decir personal, pero sabe, al estar aquí uno está expuesto también. Recuerdo, y creo que eso es algo con lo que sigo luchando yo hasta este momento, y no juzgo a mi mamá, ni mucho menos, simplemente es lo que había, le digo a mi esposo siempre, es un dicho que traigo últimamente, es lo que hay, ¿qué más puedo pedir? Bueno, resulta que Rocío siempre le ha tenido a los grandes cambios. Rocío siempre ha tenido una influencia muy fuerte acerca de quedarte así en lo, pudiéramos decir, en lo cotidiano de la vida. Rocío sabe que quizás puede alcanzar a cruzar, pero tiene miedo. Y algo que cuando yo fui a un psicólogo hace un buen tiempo, me dijo es que tienes un desamparo aprendido, así me llamó ellos tienen nombres para todo, ¿no? Y yo empecé a investigar y me decía, es que te voy a poner un ejemplo sencillo para que entiendas lo que sucede. Tú sabes, está un charco ahí en medio, tú tienes 5 años y quieres cruzarlo, pero tu mamá siempre te dijo, no vas a poder, te vas a manchar el vestido que traes porque es blanco, te lo acabo de poner, literal, imagínenselo de esa manera. Tú sabes que no va a pasar nada y aún sin pasar, ¿a qué importa? Tú lo que quieres es cruzar. Es algo sencillo que cualquier niño quiere hacer, pero como todo el tiempo se te dijo, no vas a poder cruzarlo, eso se convirtió no solamente en un charco en la vida, se convirtió en cualquier decisión que tú dijiste, no voy a poder, me voy a manchar, me voy a lastimar, ¿qué tal si me resbalo? Y aunque mi mamá quería protegerme, porque claramente pues, nos importa mucho cómo están vestidos nuestros hijos, de pronto no lo sé, creo en mí una inseguridad que no tenía. Y ahora lucho con cada situación que se me pone delante y no la juzgo verdaderamente porque sé que en su amor ella quería que yo me viera bien y que, pues, ¿saben cómo? O sea, ni al caso. Pero cuando estuve descubriendo la razón dije, qué loco, o sea, de verdad, qué loco que alguien por simplemente sobreproteger te limitó en algún sentido a que tú quisieras avanzar en esas pequeñas cosas. Y me llamó tanto la atención que me dijo, tuviste tan marcado ese pequeño charco, porque yo recuerdo literal el momento, tenía un vestido blanco, tenía de esos zapatos bonitos de charol, con sus calcetitas con holán, algo bien, y había charcos y todo el mundo iba y venía y si se ensuciaban, ¿qué le hace? Pero mi mamá, como su primera hija, decía, no vas a poder, dale, sácale la vuelta o yo te cruzo, a ver, ¿quieres pasar? O sea, no sé, mi mamá, pues su primera hija, ¿qué le voy a decir? Sobreprotegió de alguna manera por amor, porque los papás hacen eso por amor, no porque quieran pensar que van a dañarle la vida a alguien, ¿verdad que no? Pero ese charco se convirtió después en decisiones que fueron, yo no sabía, hermanos, de verdad. Usted me puede ver aquí, yo creo que soy un milagro y sigue necesitando más milagros de Dios, porque digo, Dios, de verdad, como un predicador dice por ahí, hubo un 3 papeleo en el cielo y no sé por qué apareció mi nombre para que yo estuviera aquí, porque para mí es un milagro que yo esté con usted ahora, la verdad, y no porque usted diga, ay, la pastora, no estoy diciéndole tampoco que me tenga que aplaudir nada, sino que simplemente si usted conociera mi historia, yo creo que tocaría más su corazón para juzgarme, con el amor se lo digo. Y bueno, la gran situación de esto está en que así fueron sucediendo esas cosas y yo decía, Dios, yo no quiero vivir con eso. Fue en alguna manera algo que ocurrió desinteresadamente, mi mamá jamás quiso causar eso, pero es un trastorno, un comportamiento que en alguna manera a veces tú no sabes ni siquiera elegir qué quieres para ir a comer con mi esposo, siempre es como, no sé, y a veces pudiera ser algo tan tonto,
pero es algo tan arraigado que yo no sé decidir a veces. Y alguien siempre tiene que decirme, oye, Rocío, esto o lo otro, y es como que, ¿no? Y es a lo mejor algo muy desesperante para los que están conmigo, quizás no lo sé, pero lucho todos los días con eso porque digo, Señor, es algo que se enraizó tan profundo, que no solamente fue un pequeño charco que era tan fácil cruzar, después se convirtió en una decisión importante que yo ya, aunque tenía la fuerza, aunque tenía la destreza, que tenía la capacidad, simplemente en mi mente estaba, ¿y si me mancho? ¿Y si me lastimo? No, mejor aquí me quedo, mejor que alguien me cruce o simplemente no cruzo y nunca voy a saber qué hay del otro lado. Y claramente, en el tiempo en el que estoy aquí, he logrado cruzar esos charquitos mentales, esos charquitos emocionales y lo sigo haciendo y cada vez Dios me pone charcos un poco más grandes si así lo queremos ver, pero sigo diciendo, Señor, no es mi fuerza, no es al final de la historia ni siquiera mi capacidad, es tu Espíritu Santo sobre mi vida, por lo tanto ayúdame a quitar esa raíz de mi corazón y a creer que tú eres el que lo vas a hacer posible, no yo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Así, muchos otros más. La verdad yo no le vengo manejando ahorita una gama de trastornos mentales, pero existen y la mayoría de ellos fueron plantados en nuestra infancia. Y la mayoría de nuestros comportamientos que ahora usted puede decir, ay, ¿por qué están así la hermana? ¿Quién sabe qué le pasaría en la niñez? De verdad, siempre la respuesta está en nuestra niñez. Y lo interesante de eso es que tampoco usted se va a poner así como que a ver, pero sí, póngase a pensar en los comportamientos que a veces tenemos y que decimos, no es que yo soy así, pues así he sido, ok, pero nació en alguna forma, en algún momento alguien plantó algo y la gran pregunta aquí es, una vez más, lo digo, no es si tú estás creciendo o no, de que estás creciendo, pero ¿en qué? ¿Cuál es la semilla que te está sosteniendo ahora? ¿Será acaso quizás una semilla de rechazo? ¿Será alguna semilla de insatisfacción, que nada logras, que todo dejas a medias? No sé. ¿Será acaso que por más que nos esforzamos en alguna forma, empiezo, pero al rato otra vez otra cosa porque ya no, y no sé, igual a lo mejor ya me estoy, como dicen, ya me estoy exponiendo mucho en ese sentido, tampoco se trata de mí el mensaje, pero al final de todo esto yo decía, Señor, sin duda hay semillas en mi vida, sin duda hay raíces en mi vida que me han sostenido de alguna manera, pero no son las raíces correctas. Las raíces sanas, las raíces de Dios vienen en su palabra. Y Él ha dicho, me eres linaje escogido, me eres amado, me eres útil, me eres verdaderamente especial. Y cada uno de nosotros hemos vivido quizás con otras palabras, no sirves para nada, nadie te quieren, pero quién sabe por qué, o sea, no sé, igual y a lo mejor ya ni debería estar dando tantos puntos en el sentido de la tristeza, pero nosotros debemos entender esa parte, no nos dejamos influenciar ya más de todo aquello que se dice de nosotros y que sabemos que al final de la historia ni siquiera es verdad, es simplemente la emoción de alguien que está enojado y que te quiere hacer daño y pues tú estás así como que bueno, pues ya me tocaba, pero no te dejes, ni me dejo ya ahora influenciar por lo que se diga, porque no soy ni siquiera yo, es el trauma de la otra, realmente así es, aunque parezca muy extraño eso. Lo siguiente es que debo empezar a participar en la vida de Dios. ¿Cómo sé esto? Dios tiene un plan para mi vida y dice aquí la palabra que no se detiene en el camino de los pecadores. ¿Cómo podemos detenernos en el camino de los pecadores? Haciendo lo que los pecadores hacen, ¿verdad? Pero si yo quiero tener raíces profundas y verdaderas en Dios, entonces, en vez de hacer lo que todo el mundo está haciendo ahora, yo me concentro y digo, Señor, ¿cuál es tu deseo para este día, en este lugar donde yo estoy? ¿Qué quieres hacer en mi vida? ¿De qué manera yo puedo participar contigo en el sueño que tienes para mi vida, para mi familia, para mi colonia? ¿Sabes? Esta mañana yo desperté y dije, Señor, hoy yo despierto y te pido que me ayudes a vencer todo lo carnal de mi vida. Todo lo que está queriéndome de repente sobresaltar, la molestia, el enojo, la irritabilidad, lo que sea que haya mal. Y vaya que he tenido diferentes situaciones, desde que amaneció y hasta ahorita. Y al final digo, Señor, ya ni siquiera se trata de lo que suceda, se trata de lo que hay dentro de mí. No se trata de que si alguien pasó enfrente o me saludó, no, ya no se trata de eso, se trata de lo que hay en mi corazón. Y hay muchas semillas que fueron plantadas
y que yo permití a lo mejor que crecieran, pero ahora soy consciente y digo, Señor, ya no más. Quiero que plantes tu palabra sobre mí. Y si tú has dicho que yo voy a ser alguien nuevo, yo quiero ser esa persona nueva. Y si tú has declarado sobre mí que puedes usarme, úsame. Y si es posible que yo pueda tener un don que bendiga a la iglesia, Señor, ayúdame a descubrirlo. Planta sobre mí tu palabra y ayúdame a dar el fruto correspondiente a tu voz. Porque la palabra dice, verdaderamente, yo creo que usted lo recuerda, que por la palabra de Dios fueron hechas todas las cosas. Y por la palabra de Dios vino también el abismo a tener un orden. Y si la palabra de Dios viene sobre mi vida ahora, ¿yo voy a empezar a vivir en una vida desordenada? No, ordenada por Dios y a crear nuevas cosas en mi vida. Imagínese el inicio de los tiempos, imagínese literalmente el primer día de la creación. Por la palabra de Dios, por la autoridad de Dios, fueron hechas las cosas, fueron ordenadas las cosas, y no importa qué tan oscuro o tan desordenado estaba ese primer día en la creación, Dios vino a traer orden, vino a dar nombre, vino a plantar, y eso es lo que yo quiero que suceda en mi vida. Amén. Amén. Muchos de nosotros traemos diferentes situaciones, diferentes pasados, diferentes cargas, diferentes tribulaciones, diferentes, diría por ahí la Reina Valera, concupiscencias, una palabra ya muy antigua, diferentes inclinaciones. Lo que para usted pudiera ser algo muy fácil, para mí puede ser algo muy difícil. Lo que para usted pudiera ser algo muy difícil, para mí es pan comido. Así somos. Cada quien tiene diferentes inclinaciones, cada quien, como dice la palabra, somos diferentes tipos de vasos, pero todos agradables para Dios, siempre y cuando claramente nos sometamos a Él. Pero bueno, otra de las partes es que nos debemos identificar más con la palabra de Dios que con lo malo que puede haber allá afuera. Y yo me quedaba pensando, cada que se dice, tú eres linaje real, yo es como que, todavía como que, no sé. Cuando cada vez que Dios en su palabra dice, es que tú eres amado, tú eres, como dice aquí, bienaventurado aquel que no anda en el consejo, tú dices, no, pues la neta siempre ando en el consejo de malos, no, como que no. Esa es una evaluación para darnos cuenta de nuestra raíz, ¿no? Y al final también dice acá, que todo lo que hace prospera, y últimamente lo que hago como que no me pega. Entonces, ¿qué onda con esto? No me identifico. Y si no me logro identificar, por lo menos en un 50% con la Biblia, algo está mal en mis raíces. Ese va a ser el gran secreto para que usted y yo descubramos hoy cómo está nuestro corazón. Si yo logro identificarme, no solamente con ese verso que dice que de lo vil y no menospreciado el Señor me sacó, y digo, sí, amén, yo vengo de, ok, sí es cierto, somos viles, menospreciados, de lo más impuro Dios nos ha sacado, pero no solamente se queda en eso. Dice el Señor que nos trajo a su luz, que ahora somos un pueblo amado y especial, y yo me quedo pensando, ¿yo lo creo? O le creo más a alguien que me dice, no, cállate, o tú, ¿qué sabes? O ojalá viniera otro paso, no sé qué cosas se dicen por allá. ¿Le creo más a esas personas que dicen todo eso? ¿O le creo a Dios que dijo, me eres especial, me eres llamada y eres tal o cual cosa? ¿Qué es lo que creo más? Y la gran situación de todo esto es cómo yo me puedo defender conociendo la palabra. No hay otra manera. Yo no puedo defenderme ni puedo creer algo que ni siquiera he visto. Entonces, si algo le hace falta a la iglesia Nuevo Amanecer, a Rocío y al mundo entero, es estar más expuestos a la verdad de la palabra, para que entonces esas semillas de vida produzcan vida sobre mí y muerte sobre mi carne y sobre mis raíces de amargura, sobre mis raíces contaminadas. Y bueno, continuamos. En la ley del Señor está su delicia. Yo te quiero preguntar algo, no tienes que responderme audiblemente, pero sí en tu corazón. ¿Disfrutas la Biblia? ¿O te duermes? ¿O nos dormimos? Cada vez que estamos leyendo, de repente por ahí empezamos como que a bostezar y como que espérame. ¿Es una delicia para ti? Yo no sé cuál es tu comida favorita, pero dice acá que de alguna manera nosotros todos lo relacionamos con el disfrute con la comida. Quizás a lo mejor nada más los que estamos con sobrepeso, no lo sé. Pero la gran situación de esto está en lo siguiente. ¿Tú disfrutas de día y de noche de la palabra? ¿O solamente es domingo? ¿O solamente de repente por ahí que lees algún mensaje que se manda? ¿O realmente tenemos ese goce
Y así como yo decía, ¿cuál es mi comida favorita que podría estar comiendo sin enfadarme? Lo mismo sucede acá con esto. No porque sea una comida física, pero sí es una comida espiritual, y como dije al principio, no hay sustituto para eso. Nuestro alimento espiritual es la palabra, y si no estamos desnutridos, y no importa cuánto Dios esté hablando, no vamos a tener la fuerza suficiente para generar el fruto correspondiente a lo que Dios nos está entregando. La fuerza del creyente está en el conocer la palabra de Dios, y no solamente conocerla, sino vivirla. Si yo quiero generar ese fruto de amor, de dominio propio, que ¿cuántos quieren el dominio propio, hermanos? De verdad, para este día, amén, sí, Señor, por favor. Pero no va a ser posible hasta que yo me exponga en la palabra y que el Señor me dice, ponte otra mejilla cuando algo suceda. A la torre, no, yo quiero defenderme, yo quiero gritar, yo quiero exponer mi punto. Pero la palabra de Dios me está indicando en muchos momentos qué hacer. Y dice, Señor, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Porque yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, pero ¿tú qué quieres que haga? Y voy a la palabra de Dios y me dice el Señor, espera confiadamente, quietamente, en el silencio, y espera lo que yo voy a hacer. Ok, espero, no hago nada, y no por el hacer nada me refiero a quedarme ahí sin mover un dedo, sino simplemente yo no mover mi cuchara para que esas cosas salgan a mi favor. Si va a ser a mi favor, que sea por Dios, y aun si pudiera parecer que no va a beneficiarme, que sea por Dios también. ¿Estamos de aquí hasta de acuerdo conmigo? No sé si estoy siendo clara, la verdad. Amén. No hay sustituto para la palabra de Dios. Es su comida, es su sustento, es el que dirige realmente a todo lo que habrá de hacer. Meditar. ¿Sabe? La palabra meditar para muchos de nosotros pudiera ser simplemente estar pensando algo, pero para aquel tiempo meditar era estar escuchando el murmullo de aquellos que estaban conociendo la palabra y estaban susurrándola, como diciendo, me tengo que aprender esto. Yo no sé si usted estuvo en la escuela en la época en la que teníamos que exponer sin pantallas y que tenías que aprenderte casi todo, ¿no? Porque pues ahorita bien padre, tienes ahí como que un guioncito de repente con pues un guión o así. Pero antes sí tenías que aprenderte un poquito más las cosas y tenías que tener un poco más de retención, y la mayoría de nosotros estaba como que leyendo algo y repitiéndolo y caminando y repitiéndolo, como estando literalmente repitiéndolo hasta que ya se te quedaba grabado, y entonces podías expresarlo sin necesidad de estar viendo un papel. Y yo me quedaba pensando, ¿cuántos de nosotros no sabemos canciones que se nos pegaron, pero no sabemos versículos con texto? Yo soy una de ellas. Yo soy una que dice, la Biblia es eso, pero pues no sé dónde, ahí, y soy pastor, estamos diciendo que eso le pasa a todos. Pero sí pasa otras cosas, y sí escucho otras cosas, y la tengo en la mente porque la escuché y estuvo padre, estuvo contagiosa, y no está mal la música, ¿sabe? Al final de la historia yo no me voy a meter con eso. A lo que quiero hablar con esto es, ¿cuál fue el último versículo que usted se memorizó? Y no nomás el Salmo 23, y no nomás el Filipenses 4:13, ¿Cuál fue otro de los versículos que Dios les dio? ¿Qué nos dio? Que nos aprendimos, que meditamos, que susurramos día a día, y que estuvimos diciendo, Señor, este versículo tú me lo entregaste este día y yo me lo quiero plantar y voy a remover la tierra de mi corazón y voy a estar, díselo y díselo y díselo, así como el salmista decía, alma mía, bendice a Jehová. Ok, alma mía, esta palabra que Dios me dio, siémbratela en el alma, porque esa palabra y esa semilla que Dios está sembrando va a producir un fruto. Amén. Amén. Pero, ¿qué estamos sembrando? Otras cosas, pensamientos de otras cosas, palabras de otras personas, trayendo a memoria cosas que ya ni al caso, y mil cosas más que al final de la historia, si somos realistas, todos nosotros nos movemos por lo que escuchamos y por lo que esas palabras nos hicieron sentir. Entonces, yo necesito de ahora en adelante, sí, seguir viviendo en este planeta, porque no voy a ponerme tampoco tapones, ¿verdad? Pero sí identificar lo que viene de Dios y entonces plantarlo. Identificar lo que viene de Satanás y decir, aquí no, porque ya se acabó ese tiempo. Yo ahora soy un árbol que produce, como dice la palabra aquí, el fruto a su tiempo, que su hoja no cae. ¿Cómo puedo permanecer de pie ante las temporadas difíciles? Por el poder de su palabra. Porque Él ha dicho, si yo le comparto otra de las cosas de mi vida en los últimos momentos, es que Él prometió estar conmigo. No prometió que no sufriría, estoy sufriendo en algún sentido,
pero sí me prometió que iba a estar conmigo. Y esas palabras retumban en mi corazón, y cada vez que viene un pensamiento de tristeza y cada vez que viene algo que quiere hacerme vivir en el sufrimiento, yo digo, Señor, tú prometiste estar conmigo, voy a estar tranquila, voy a estar confiada, yo sé que tú has vencido, por lo tanto yo he vencido juntamente contigo y voy a seguir adelante en esto, porque no estoy sola. Pero ¿de dónde nació eso? De su palabra. Así es esto. Entonces, vamos a continuar y voy a pasarme algo todavía más de responsabilidad para nosotros. Porque Dios quiere que vivamos arraigados a su palabra y no a las palabras de los hombres. Porque Él quiere producir en nosotros todo lo que Él ha deseado en su palabra, verdaderamente, todo lo que Él ha deseado para la vida del creyente. Y si algo no ha estado funcionando en nosotros, no es que Dios no esté hablando, como decía en la vigilia, sino es que no estamos atentos, no estamos receptivos a lo que Él quiere. Las raíces son la vía por la cual el árbol se mantiene nutrido. Y muchos de nosotros estamos siendo nutridos, no específicamente por la palabra de Dios, sino por las malas palabras, por los malos tratos, y somos un arbolito ahí todo lastimado, pero pues ahí andamos, se hace lo que se puede. Y realmente para este tiempo nosotros ya no podemos vivir en ese sentir. Necesitamos una vez más decir, Señor, yo quiero nutrirme en ti. Dice Primera de Pedro 2:2, deseen con ansias la leche pura de la palabra, así como los niños recién nacidos. Así que por medio de ella van a crecer para tener salvación. Cuando nuestro espíritu está nutrido, cuando está fortalecido, esto afecta nuestra mente. ¿Y qué necesitamos nosotros cambiar ahora? Nuestra mente. De ahí van a ser todo de nuestro corazón. Al final también es una conexión. La palabra de Dios, la siembra de la palabra de Dios, la lectura de la palabra de Dios va a afectar nuestro modo de pensar. Va a afectar no solamente nuestra forma de pensar, porque si usted sabe, de los pensamientos nacen al final de la historia los comportamientos. Y si yo quiero cambiar, y si yo quiero tener una vida renovada en Dios, voy a tener que meterme la palabra de Dios de alguna manera a mi mente, ya sea audible, ya sea por lectura, pero necesito implantar la palabra de Dios para mi corazón, para que entonces mi manera de pensar y de actuar cambie. ¿Ok? Yo le voy a recomendar, si usted me permite, que entre a YouTube y que busque Biblia dramatizada, nueva traducción viviente. Yo leo, pero si algo vamos a tener que hablar también es que tenemos diferentes formas de aprender. Algunos aprenden escuchando, algunos otros aprenden viendo, algunos otros aprenden tocando, ¿no? Y bueno, hay diferentes enseñanzas y tampoco voy a entrar en esos detalles, pero por lo menos esos tres son los que vienen a mi mente ahora. Y la mayoría de nosotros, si no nos concentramos a lo mejor ahí estando leyendo porque no es nuestra manera de aprender, no le vamos a juzgar, simplemente voy a decir, ok, entonces busco una manera distinta. Y si algo yo he hecho para hacerme más todavía disciplinada en la lectura de la palabra es que pongo esos videos de la Biblia dramatizada y empiezo a entrar también, porque la palabra de Dios dice que el querer viene y el entender de Dios por el oír de la palabra de Dios. La fe de nosotros empieza a crecer por el oír la palabra, entonces no nada más se trata de leerla, sino también de escucharla. Y le recomiendo bastante esos videos, porque cuando sale la voz de, por ejemplo, de Pedro, de alguien así, literal sale como la voz de un anciano, y luego cuando sale la voz de Jesús empieza a cambiar todo un ambiente. Le recomiendo mucho que la lea quizás por las noches o las escuche por las noches y que su imaginación vuele, porque está tan genial que hasta tiene vientos y ruidos acá como de lluvia y es toda una historia bien genial. Yo se lo recomiendo para que usted empiece a abundar todavía más. Si se distrae mucho con la Biblia, porque yo soy de esas personas que a lo mejor estoy leyendo algo y de repente ya mi mente voló, pero cuando estoy escuchando algo como que me concentro todavía más. Entonces le recomiendo bastante Biblia dramatizada, en la versión que usted la quiera escuchar está bien. Le recomiendo la nueva traducción viviente porque esa es la que yo he estado escuchando y está muy padre. Están todos los libros de la Biblia y usted puede escoger el que quiera. Ok, continuamos. La palabra de Dios hace que nuestra mente sea renovada. Y si yo quiero cambiar la forma de expresarme, la forma de vivir, necesito entonces renovar y nutrir mi mente a través de la palabra.
¿Qué es lo que queremos cambiar ahora? ¿Qué necesitamos desesperadamente que suceda? Voy a tener que intervenir a la palabra y decir, Señor, estoy batallando con mi carácter, ok, busco todo lo que tiene que ver con ese tema. Estoy batallando con una debilidad de pecado, ok, busco todo lo que tiene que ver con ese tema. Y entonces me nutro de tal manera que entonces cuando venga la tentación, cuando venga esa dificultad o debilidad, yo ya esté programado o receptivo a lo que Dios me ha dicho y permanecer firme, fuerte. Y aún si cayera, levantarme una vez más. Tenemos que tener un balance en nuestra vida. No solamente debemos estar con un deseo siempre de estar viviendo a la manera que Dios desea. Claramente muchos de nosotros decimos, es que no siempre puedo mantenerme blanco, siempre estoy intentándolo, pero vuelvo a caer esto, vuelvo a caer lo otro. El balance de la vida cristiana es que aunque cometo un error, voy ante el altar del Señor y una vez más busco de su misericordia y entro al altar de Él y le digo, Señor, aquí estoy una vez más, me contaminé, dejé que una semilla entrara, dejé que el enojo de alguien me afectara y yo reaccioné mal, yo no debí, pero me contaminé. Y ahora vengo una vez más a decirte que si hay alguna raíz de ira sobre mí, que la cortes. Si hay una raíz de, no sé, de decepción o de lo que sea que esté viviendo ahora, que la arranque, Señor, y que me hagas de raíces profundas en tu verdad para vivir en una vida renovada. Dice Romanos 12:2, que yo creo que es uno de los versículos que también quizás está llegando a su mente ahora. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Lo leí en la Nueva Traducción Viviente y quiero resaltar una vez más lo siguiente: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, sino más bien dejen que Dios les transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. ¿Cómo va a cambiar la manera de mi pensar? Al exponerme a su palabra, porque por el poder de su palabra todo fue hecho, y si yo necesito cosas nuevas sobre mi vida, no van a ser al estar platicando con cualquier persona ni al estar viendo ciertas cosas. Va a cambiar hasta que yo me exponga a la palabra. No hay otra manera, déjenme decírselo, ni con predicaciones en el YouTube ahí, no, tiene que ser algo personal, mío, de Dios. Usted sigue escuchando predicaciones, yo lo hago, qué padre, pero ni siquiera con la predicación del domingo. Yo necesito en lo personal enfrentarme a esa verdad bíblica y decir, Señor, ¿qué quieres seguir transformando de mí? Y créame que por lo menos una cosa va a surgir. La palabra de Dios conduce a mi vida a tener una estabilidad. Y sabes, si algo necesitamos para este tiempo es estar estables. Siempre se nos está moviendo algo, siempre hay una mala noticia, siempre hay algo que nos puede hacer estar, vamos a decirlo así, frustrados. Pero si algo puede traerme estabilidad a la vida es conocer lo que Dios ha prometido y esperar a que Él haga lo que ha prometido a través de su palabra. Y esa estabilidad o esa confianza derriba cualquier argumento que se levante contra mí. ¿En qué sentido? En el que si recibo una mala noticia ahora puedo decir, ok, Señor, está pasando esto, pero confío que tú estás conmigo. Ok, ¿sabes qué está pasando con tu hijo? Esto, lo siguiente, ok, Señor, tú has prometido que tu salvación vendría porque yo he creído, por lo tanto confío en que aunque mi hijo ande ya quién sabe cómo, yo voy a seguir confiando en tu promesa. Ok. ¿Sabes qué? Se te está acabando esto, te quedaste sin dinero, no sé qué tanto. Ok, Señor, tú dices que tú vas a abrir las ventanas de los cielos y que darás tu bendición hasta que sobreabunde, y aunque yo no lo pueda ver ahora, voy a seguir confiando hasta que tú lo hagas. Amén. Eso trae estabilidad a mi vida, porque el mundo va a seguir bombardeándonos y vamos a seguir pasando por diferentes situaciones, y al final de la historia lo único que perdura para siempre es su palabra. Yo quiero que usted me acompañe a ese versículo. Ay, no sé si lo puse. Hermana Raquel, usted que tiene mente muy fuerte, es este verso que dice: sé que es la hierba y marchita es de la flor, pero su palabra permanece para siempre. Le digo, gracias. Pueden estar ocurriendo mil cosas, según yo lo apunté el verso, pero sí lo tenía presente.
y realmente las cosas van a seguir aconteciendo o no en nosotros, pero lo que va a permanecer, lo que va a dar estabilidad, lo que nos va a dar el norte siempre a nuestras vidas es lo que Dios ya ha hablado y ha prometido a través de su palabra. No vamos a estar esperando, hermanos, y lo voy a decir con todo el respeto debido porque sé que es algo que pues tiene sus detalles. No voy a estar esperando a que alguien venga y ore por mí para que me diga lo que va a pasar. Yo ya sé lo que puede pasar a través de la palabra de Dios. Yo no voy a estar esperando a que simplemente cosas buenas empiecen a suceder. Yo sigo creyendo que Dios es bueno, aunque no me está yendo bien. ¿Podemos decir eso? No sabes, o quizás sí, lo duro que es seguir diciendo, Señor, tú eres bueno, cuando está un féretro a un lado de ti con la persona que amas. Y no me estoy envaneciendo, sino que eso me ha mantenido de pie. Seguir diciendo en todo tiempo, voy a adorarte. ¿Sabes qué sucede? Yo creo que mi esposo me ha escuchado 2 que 3 veces en la noche cuando vienen pensamientos y recuerdos a mi vida de mi padre, y que me quiero poner mal y quiero llorar y decir por qué y 1000 cosas más. En mi corazón otra vez surge esa alabanza de Dios, de Biblia, de fortaleza, y yo empiezo a decir, Señor, en todo tiempo yo voy a alabarte, en el dolor, en la mala noticia, en la prosperidad, en la pobreza, en la vida o en la muerte, quiero adorarte. Y si hoy yo tengo vida, voy a adorarte y voy a cantar aunque tenga dolor, y aún en el lagrimero que a lo mejor de repente me cargo, empiezo a tener paz. Y no es porque quiero huir del dolor, sino quiero reconocer que aún en medio del dolor Dios es digno de alabanza. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Y qué va a traer estabilidad en mi vida? Que me llame mi mamá, no, va a ser peor. Yo creo que venga mi esposo a querer calmarme, no. Nadie va a calmarte más que la palabra. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y necesitamos entonces atesorar su palabra. El Señor mandó y lo dio como una ordenanza que tendríamos que estar meditando en la palabra de día y de noche. Y yo digo, Señor, he estado faltando a eso. La he leído sí en las mañanas, pero ya no en la noche. O la he leído en la noche, pero pasan 3 días y ya no la vuelvo. O sea, ¿cómo andamos con eso, hermanos? Queremos estabilidad, queremos frutos, queremos cosas de Dios. ¿Cómo estamos en la palabra? De ahí va a surgir todo. De ahí va a ser evaluado todo. De ahí va a ser dicho todo. ¿Cómo está mi relación? No solamente con Dios en la oración, sino con la palabra. Porque podemos estar hablando siempre porque nos vamos a ir por los alimentos, por esto, por lo otro. Pero con la palabra, ¿cómo andamos? Estamos teniendo devocionales, estamos conociendo más, y a lo mejor no le vas a leer profesionalmente con un diccionario hebreo ni nada. No, ojalá que sí, todos pudiéramos tener ese deseo. Pero si no, simplemente en lo que es así en lo natural y decir, Señor, me quiero aprender este versículo hoy, ¿no? Y quiero estarlo meditando. Y sabes que cuando Dios te entrega una palabra por la mañana es porque te está preparando para alguna cosa en la tarde. Entonces yo te invito a que en todo tiempo estés diciendo, Señor, en mi mente hay 1000 cosas y 1000 posibilidades y 1000 ideas, pero yo quiero que tu palabra permanezca para siempre sobre mi vida. Amén. Amén. Entonces, hoy yo puedo tener la posibilidad de romper con hábitos en mi vida que no están nutriendo mi vida. Hoy yo tengo la posibilidad de decir, hasta aquí se acabó esta raíz de defenderme siempre. Ya no, voy a dejar que Dios me defienda. Tampoco significa que vas a dejar que te golpeen toda la vida, pero sí para decir, ya no va a haber conflictos. Yo voy a dejar que Dios intervenga, yo voy a dejar que Dios obre, yo voy a dejar que Dios convenza a mí o a la otra persona, pero Dios va a hacerlo. Yo voy a estar en el Espíritu. ¿De qué manera va a suceder eso? Decidiendo hoy romper. Pero nada va a suceder a menos de que tú quieras hacerlo. No se trata de cuántas predicaciones puedas escuchar acerca de este tema, porque sé que no es la primera vez que lo escuchamos, pero sí hoy, en este nuevo día, en esta nueva misericordia que estamos teniendo como iglesia, decir, Señor, reconozco que tengo una raíz de ofensa siempre, tengo una raíz de un mal comportamiento, tengo este fruto que me avergüenza, que yo no quisiera que se viera de mí, pero lo sigo teniendo aún sin darme cuenta. Se me sigue notando lo mala onda, se me sigue notando no sé qué cosa,
Tú lo sabes, y si no, yo creo que Dios puede hacértelo saber hoy. Pero la gran situación es, ¿quieres y deseas una vida nueva? ¿Quieres y deseas un fruto nuevo sobre tu vida? ¿Quieres y añoras verdaderamente que las cosas de Dios empiecen a llegar a tu vida? Empieza entonces a nutrirte por su palabra y desde hoy renuncia a todas esas raíces que no te dejan crecer a lo bueno, a lo que está, en este caso, en Dios. Bueno, elimina cualquier argumento que se levante en tu mente y empieza a controlar tu emoción, tu sentimiento para tener más estabilidad en tu vida. Muchos hábitos están ahí que no deberían de estar, muchas ideas o pensamientos están ahí que ya no deberían estar para el tiempo en el que usted y yo estamos en Cristo. Ninguno de ustedes tiene una semana en Cristo, ¿verdad? Todavía eso se lo dejamos pasar a los nuevos que estamos tratando. Ya tenemos mínimo un año y no es posible que sigamos teniendo frutos carnales. Van a seguir surgiendo por ahí, es cierto, somos humanos. Hasta Pablo se enojó, ok, sí es cierto. Pero eso no significa que eso va a distinguirme. Se tiene que distinguir más mi vida por el buen fruto que Dios está produciendo en mi vida. Pero adivine qué, no se va a producir solo, ni por solamente quererlo o levantar las manos en algún altar o arrodillarme. Se va a producir cada vez que yo me enfrente a la verdad de Dios, que es la palabra. Amén. Yo le invito a que se levante y como pues vamos a decirlo así, en reverencia a Dios, digamos, Señor, yo quiero que tú santifiques mi vida, yo quiero que tú me perdones porque he estado enraizado y he estado creciendo, pero no en lo bueno, no he estado creciendo en la manera correcta, he estado siendo arraigada a ideas y pensamientos que no van. Y yo necesito cambiar mi perspectiva y la única manera que eso suceda es a través de tu palabra. Y la palabra de Dios dice en Juan 17:17, el Señor orando y diciendo, Señor, santifícalos en tu verdad porque la palabra de Dios es la verdad. Mi vida no va a ser transformada a menos de que me exponga a la Biblia, hermanos. No hay otro método, no hay otra manera. Los grandes hombres de Dios fueron transformados no porque alguien estuvo con ellos acompañándolos todo el tiempo, sino por la palabra de Dios. No por los buenos tiempos que tuvieron en abundancia, no, sino por la palabra de Dios. Yo no puedo seguir esperando a cambiar por lo que alguien me enseñe, por lo que alguien me predique o por lo que alguien me diga. Yo tengo que tomar mi responsabilidad como creyente, personalmente decir, Señor, hoy voy a leer el Salmo 3. No sé. Hoy, cada día. ¿Por qué? Porque esta gasolina se tiene que renovar día con día. ¿Cuántos de nosotros a lo mejor ya venimos con la vida del versículo de la semana pasada a lo mejor y ahí andamos, pero no estamos yendo con la velocidad adecuada porque no nos estamos nutriendo con el combustible que es la palabra de Dios? Y bueno, hasta ahí dejo el pensamiento. Que Dios siga tratando con nosotros para que nos haga entender, y sobre todo hoy yo quiero que usted diga unas palabras junto conmigo y son las siguientes, y si es posible usted dígalas audiblemente porque de eso se va a tratar, y que ponga su mano sobre su corazón y que vea el poder de estas palabras también. Espíritu Santo, por favor, convénceme de lo que has hablado hoy. Señor, yo quiero tener raíces profundas en tu palabra. Arranca, desarraiga de mi corazón, de mi mente, de lo inconsciente que hay en todo mi ser, de todo lo que está contaminándome. Por favor, obra en mi vida. Ayúdame a serte fiel, a buscar tu rostro, a tener encuentros contigo a través de tu palabra. Yo quiero ser transformado. No me trajiste hasta aquí para volver atrás. No me trajiste hasta aquí para estar estancado. Tú quieres que yo crezca. Tú quieres que yo produzca frutos. Tú quieres usar mi vida. Y por lo tanto,
Hoy yo decido ser responsable y sembrar tu palabra en mi corazón para entonces tener el resultado que tú has deseado. Convénceme, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, que el Espíritu Santo te convenza al igual que a mí y que nos permita seguir arrancando todo eso que no nos ayuda a ser mejores siervos y siervas de Dios. ¿Cuántos queremos verdaderamente identificarlo? Yo te invito a que en estas semanas que vamos a estar hablando de estos temas, le ores a Dios y que seas consciente, porque sabes, si algo tenemos a veces es que tenemos puntos ciegos, no nos damos cuenta, pero todo el mundo sabe que andamos cojeando de algún lado, ¿no? Y a veces nosotros ni cuenta. Y entonces tenemos que decir: Señor, hazme consciente de lo que estoy haciendo mal, para entonces poder cambiarlo, porque yo quiero cambiar. ¿Cuántos de ustedes quieren ser a la imagen de Cristo? Amén. La palabra de Dios lo dice, que vamos a ser transformados hasta llegar a su imagen, y cuando leemos eso es como que, oye, no, lo primero que viene a nuestras mentes es: no, es que no hay nadie perfecto, y eso simplemente es una justificante para no hacer lo que nos debe hacer cambiar. Entonces yo te invito a que medites en la palabra, memorices la palabra, porque otra de las cosas que quiero decir, te puedes tomar tu lugar, es la palabra de Dios ahora, la Biblia, es pública, no todo lugar, pero si algo que no hemos aprendido como pueblo mexicano es que en algún momento puede ser prohibido. ¿Estamos de acuerdo con eso? En algún momento, y muy cercanamente lo siento en mi corazón. Y dije: Señor, ¿cómo viven los de China ya? ¿Cómo viven los de los iraníes? O sea, ¿cómo vive aquella gente que está en persecución? ¿Cómo le hacen? Memorizándolo, aprendiéndolo con todo su mente y su corazón. Y si a nosotros nos quitaran la Biblia ahora, ¿qué haríamos? ¿Con qué versículo nos quedaríamos? Con todo lo pueden que sea como fortaleza. Yo creo que eso lo tienen hasta los católicos. O sea, ¿qué te va a definir a ti ahora? A mí. Eso me alerta mucho y me pone en una tela en la que no me gustaría seguir. Entonces yo te invito a que por favor te comprometas, no conmigo ni con tu esposo ni tu esposa, comprométete con Dios y di: Señor, hoy yo decido sembrar tu palabra en mi mente y en mi corazón para que produzca el fruto que tú has deseado. Dios te bendiga, que tengas una semana de mucho cambio, de mucha transformación, de mucha renuncia, de limitar tus labios para hablar. No sé qué es lo que Dios tenga que hacer, pero yo te invito a que estés siempre con un sentir de que Dios todo lo que permite en tu vida es para hacerte crecer.